Buenas. Antes de nada, gracias por estar aquí, esas cosas que se dicen. Me predisculpo por los tacos que voy a decir, ¿vale? Y decir que me sorprende que estéis aquí, porque no tengo claro si sabéis lo que venís a ver o no, porque el título, la verdad, es que es una mierda. Es malísimo. Las cosas como son. Y antes de hacer... Espera. ¿Qué te juegas que esto ahora no rula? Encendido, dale para arriba. Ahí. Llevo 20 minutos aquí preparándolo, ¿eh? Cosas del directo. Pasa César mientras. Pip. Si lo que no funciona es tu ordenador. ¡Oh, qué de puta madre! ¿En serio ya se ha crujido? ¿Listo? ¡Qué guay! Espérate. Vale, ya. Solo te quiere a ti. Sí, venga. Por cosas de César, que odia el software que funciona bien, me ha obligado a hacerlo con el Google Slide. Entonces, si queréis seguir la presentación en directo, la podéis ver ahí y hemos activado los comentarios. Si nos da tiempo, pues miraremos los comentarios que escribís, los contestamos, y si no, pues no. Pero que podéis tener las slides si las queréis hacer, que demás. Lo vamos a intentar, ¿eh? Vamos a intentarlo, que conste. Si entréis por el link, pues veremos quién habéis estado y tal. Esto, tío, no pasa. Que te alejas mucho, tío. ¿Qué pasa, tronco? Perdonad, esto sí que no estaba preparado. ¿Pero esto qué alcance tiene? ¿30 centímetros o qué? Me voy a quedar aquí. Bueno, preséntate, César. Tírale. Bueno, pues No ¿tú ya te has presentado o qué? No, ¿Qué haces, Dani? Dinos qué haces. Yo soy Dani, los que no me conozcáis. Cron, el nombre friki. Y, bueno, según dice ahí, pues me dedico al tema de investigación, de seguridad, rompo cosas, a veces hago cosas. Me gusta picar herramientas de hacking. Como ahora está de moda el DevSecOps, pues también hacemos cosas de estas. Y, sobre todo, pico cosas en Python. Pues yo soy César Gallego. Definirme es muy complicado. Soy un polifriki. Voy allá donde la curiosidad me lleva y muchas veces no acaba ni medio bien eso, porque me meto en berenjenales en los que no debería de estar. Y me he dedicado profesionalmente un montón a procesar teras y teras de datos, y también de la mitad de la carrera profesional para acá un poquito menos. Estoy con Dani en innovación, aprendiendo un montón de seguridad y haciendo un montón de cosas chulas. Y ahí tenéis también nuestros LinkedIn y Twitters, por si acaso luego queréis añadirnos, preguntarnos cosas y darnos amor. Que Como, es a lo que venimos. Como ya nos ha pasado alguna vez, está silenciado en los Twitter porque después nos troleáis, cabrones, mientras damos las charlas. Vale, el necesario disclaimer, que es que, bueno, que a través de LinkedIn podéis saber dónde trabajamos, aunque ya lo ha dicho Dan un poquito, ¿no? Pero nuestras opiniones son solo nuestras, ¿vale? No vayamos a pensar que nuestros empleadores van por ahí diciendo que si esto se rompe así o esto se rompe así, ¿vale? Que Eso es. Es muy importante decir esto. Queremos conservar el trabajo, en realidad. Tío, pasa que esto es una puta mierda. Bueno, vamos a hablar un poquito de los conceptos un poquito core, del mundo del CI/CD, por qué narices han inventado esto Porque esto es el cielo. Y por qué esto es bucólico, idílico y Sí. siempre es maravilloso, ¿verdad? Y hay que ponerlo en todos los lados. Bueno, Continuous Integration. Pues ahí... César, antes de seguir, por favor, nos hacéis un favor, levantéis las manos los que sepáis que es un Continuous Integration. Espera, que lo quito. Ahí. Y el CD, levantad las manos, anda, que es que así pasamos más despacio, más deprisa. Muy bien. Vale. La mayoría, ¿no? Diría yo. Sí, ¿por qué no? Tírale. Vale, pues el Continuous Integration, hemos puesto ahí la Wikipedia, no vaya a ser que nosotros nos equivocamos, pero básicamente consiste en que en algún momento alguien se cansó de compilar y quería automatizarlo. Y bueno, pues salieron herramientas como por ejemplo Hudson, que luego le cambiaron el nombre a Jenkins, y estas herramientas que te permitían compilar en una máquina de forma centralizada tu código para que no le pudieses echar la culpa a tu compañero o al de la otra mesa porque no estaba bien compilado o no había compilado, lo típico. Luego, el Continuous Deployment nació de la necesidad de, bueno, pues ya lo tenemos compilado, yo lo que quiero hacer es que llegue antes a producción, ¿no? Entonces se pusieron ahí a ejecutar o a hacer software de automatización para llevar ese código a producción. La gente que lo hace bien, esto, en teoría, despliega decenas de veces en producción al día. Incluso los que lo siguen muy a rajatabla dicen que cada commit del repositorio debe de llegar a producción. Pero claro, imaginaros el pitote de esto, ¿no? Es decir, cada commit. ¿Y quién revisa eso? ¿Y si está mal? ¿Y si rompen las cosas? Entonces hay en medio de este sándwich
se empezaron a meter un montón de técnicas, pues eso, de testing end-to-end, de despliegue automático, de infraestructura como código, que se pusieron, pues eso, muy de moda gracias a todo este rollo de querer llegar a producción constantemente muchas veces. Luego veremos por qué. Y aquí hay una diferencia importante entre Continuous Delivery y Continuous Deployment. Básicamente, si le damos aquí al chisme de señalar, te dice esto. Cuando haces Continuous Delivery, normalmente hay un señor que decide pasar a producción tus artefactos, tu software, lo que tú quieras, ¿vale? Pero cuando haces Continuous Deployment, ahí no hay ningún humano. Eso es una metralleta. Lo que entra por un lado sale por el otro lo más rápido posible, ¿vale? Pero ¿qué pasa si vivimos en un mundo un poquito más para atrás? Bueno, ¿qué pasa cuando no tienes Continuous Deployment? Pues tienes ahí, esto lo conocemos del mundo viejuno, ¿no? Pues tienes ahí un developer que lleva el código a algún lado, ahí hay un Jenkins en este caso que lo compila, hace un paquetito y alguien que lo pone en producción, que lo hemos puesto ahí con una nubecica, porque la producción en la nube es lo que más mola, ¿no? ¿Qué otro escenario nos podemos encontrar? Ninguno de los dos, ¿vale? Es decir, hay un developer que lo pone en un repositorio de código donde pone los artefactos incluso hechos y luego hay otro señor Ops que llega allí eventualmente cuando alguien le da un latigazo o cuando decide él que es importante arreglar algo y lo lleva a producción, ¿vale? Y luego hay un tercer escenario más terrorífico todavía que hemos llamado infierno total, que es que hay un developer que no tiene ni repositorio de código ni nada y empuja a producción cosas como un verdadero cowboy. Por favor, levantad la mano quien tenéis esto en el curro. Prometemos no decirlo. Decir, ¿Alguien lo ha vivido? No mintáis. ¿Cuántos tenéis que comerse esta mierda? Dos o tres. Podéis hacer así. Levantad. Los que no estéis mintiendo. Muy bien. Algunas razones, porque hemos dicho más o menos qué es lo que es, pero no hemos explicado las razones de dónde vienen estas cosas. Bueno, el CI/CD va de entregar valor a los clientes con mayor frecuencia o más rápido. Sobre todo se popularizó gracias al gran boom de Internet y de tener cada vez más usuarios a tiempo real interactuando con las aplicaciones y esa necesidad que tienen las empresas de competir entre ellas. Si nos volvemos un poquito hacia atrás en el tiempo y pensamos un poquito cómo se hacía antes, pues tenías un montón de proyectos waterfall y decían, bueno, en 5 años vamos a poner una aplicación. Empezaban ahí con un ejército de programadores esclavo y luego de QA esclavo y hacían una pirámide de software gigante y lo ponían en producción. Las empresas más grandes de Internet, pues eso, Facebook, Google, etcétera, etcétera, que yo creo que fueron un poco pioneras en estas cosas, pues desplegaban primero en vez de años, meses, luego semanas, luego días, luego varias veces al día, ¿no? Vale. Y gracias a esta popularidad y a que más empresas han abrazado esta filosofía de entregar valor continuamente y de ser más competitivas, de repente tenemos un ecosistema de aplicaciones que se pueden utilizar para CI o para CD. Algunas son más CI, otras son más CD, otras son las dos, ¿no? Y es un escenario ya bastante complicado, ¿vale? Como pasa siempre en todos estos desarrollos tecnológicos, al principio hay pocos actores dentro de un landscape tecnológico y en cuanto se hace más popular empiezan a surgir un montón de otros softwares y otros competidores que lo hacen. Y esto a nivel de seguridad es muy interesante porque de repente tienes un montón de softwares que hacen las cosas de forma diferente y que sus, me sale en inglés, security concerns, sus preocupaciones de seguridad... Es gente lista, te entiendo. Son diferentes. Bueno, un pipeline. Esto, bueno, más o menos lo sabemos todo, pero un pipeline básicamente es un software que encadena elementos de procesado. Que esto parece muy obvio, pero te pones a investigar qué es un pipeline de verdad y te empiezan a decir, no, pues está el pipeline de bash, o no, está el pipeline de los datos. Porque claro, como ahora tenemos muchos tipos de pipeline, vamos a dejarlo sencillito, ¿vale? Son elementos encadenados de procesado, típicamente, o mayoritariamente software, obviamente. Vale, y DevOps, ¿qué es DevOps? Porque todo esto proviene de la cultura un poquito DevOps, ¿no? De dejar de echarse muertos unos a otros, porque como hemos visto en el escenario anterior Legacy, ¿lo has puesto en producción, Paco? No, Dios mío, no está en producción. No, pero en mi ordenador funciona. Es esto típico, ¿no? Entonces, básicamente, de lo que va DevOps es de obligar al dev a trabajar con el Ops. Por la misma pasta, siempre importante, ¿eh? Sí, sí, claro. Es decir, tú tienes el doble de trabajo al mismo dinero. Eso es. Correcto. Entonces,
Claro, básicamente aquí hay una frase que se oye muchas veces en todo el mundo del DevOps de tienes que comerte tu propia comida, ¿no? O sea, tú haces el software y luego tú lo sufres, ¿vale? Porque era muy típico lo de tú haces un software y luego que otro se preocupe del software y le das por saco. Y lo que generaba esto dentro del ciclo de CI/CD era esa ilusión de, "Jo, es que el Ops me para el proyecto". Pero si es que no funciona. Y este debate no llevaba a ningún lado y retrasaba un montón los ciclos. Y cuando ya la cultura del DevOps que estamos viviendo en estos días ya está más implantada y los ciclos de CI/CD empiezan a funcionar mejor, pues metemos la pata de la seguridad. Porque ahora los que parábamos la producción, pues era lo de seguridad. Dicen, no, pero es que esto es vulnerable. No, pero si ya el Ops y yo lo hemos hecho, esto tiene que estar en producción rápido, ¿vale? ¿De qué va el SecDevOps? El SecDevOps va de meter, también por el mismo dinero, otra profesión más en el saco, ¿vale? Y intentar que la seguridad sea otro valor a aportar dentro de tu ciclo de integración continua y despliegue continuo, en lugar de ser un obstáculo, ¿vale? La teoría está muy guay, ¿sabes? Dale brío, venga, vamos. Vale, un setup típico, dale al setup. Venga, con todas las palabras guay que nos ha contado César, me pongo yo ahí, vamos. Venga, ponte aquí. Estas palabras chulas de pipeline, CD pipeline, básicamente se resume en este un poquito diagrama, vamos a decir, ¿vale? Es decir, el desarrollador enchufa el código de izquierda a derecha, ¿vale? Es decir, en algún sitio, de forma mágica, se va pasando por el line o el pipeline de construcción de diferentes pasos y después tenemos otro pipeline que es el que publica en Internet o donde leche está que publicarlo, ¿vale? Si nos ponemos a partirlo, realmente aquí faltan piezas, que es a la izquierda del todo el desarrollador y a la derecha el cloud, porque sin cloud además no eres nadie. Entonces, si lo partimos nos queda más o menos esta foto, ¿vale? Y hemos puesto el usuario porque los que nos dedicamos a la seguridad sabéis que la mayor parte del problema suele estar entre la silla y el PC, entonces creemos que es importante, ¿vale? Entonces, como he dicho, entre toda esa cosa mágica intermedia hay un montón de software que hace las cosas. O, por favor, mirar abajo a la derecha, que hay un icono de FTP. ¿Vale? Si no lo habéis sufrido, dichosos vosotros. ¿Vale? Que la publicación es copia este fichero en el FTP no sé qué, y esto, y la producción con una cosa que yo llamo CD, que es mentira. Y la otra es, bueno, pues lo despliega donde más rabia te dé, o a la derecha del todo, o en tu propio hosting, ¿verdad? Hasta aquí, nada nuevo en el frente. Entonces, como ya sabemos lo que es el cielo, empezamos un poquito con el infierno, vamos a empezar a darle alegría a meternos dentro, ¿vale? Nos parecía muy relevante esta foto porque es como que empieza a ser la cosa un poco desagradable. Cosas que no queréis recordar. Eso es. Entonces, empezamos de izquierda a derecha siempre, ¿vale? En la parte del código. Bueno, vamos, si os dais cuenta, hemos puesto código fuente y no repositorio de versiones ni cosas de esas, porque el repositorio de control de versiones puede ser el PC de un usuario. Desgraciadamente. Desgraciadamente, porque lo hay. Entonces hemos dicho en el código fuente. Entonces, la primera y más estúpida y más absurda que, bueno, los que desarrollamos, salvo César, el resto de mis compañeros usan el BI como IDE, porque piensan que es un IDE de desarrollo. ¿Y tú eres débil? Y yo soy débil, efectivamente, porque es un IDE. Entonces eso genera ficheros de proyecto y demás. Y bueno, pues si no tenemos un poquito de cuidado, pues te acaban todos los ficheros de configuración del IDE ahí. Y si bien es cierto que no tiene demasiada información personal, pues bueno, siempre puedes sacar alguna cosita pues para después, bueno, pues irlas de aquí, de aquí, de aquí, de allá, ¿verdad? Y al final pues puedes empezar a hacer pues, cosas más sucias. Otra, y esto ya sí nos vamos al tema del servidor de control de versiones, que en el fondo, un servidor de control de versiones, me da igual exactamente el que elijáis, a no ser que haya una capa prepago muy chula que te hace los que voy a decir. En general, tú le asignas un rol a una persona que eres, esta en concreto de GitHub, pero vamos, en todos los CI funciona igual, o máster del universo, desarrollador, o el rol que tú quieras, pero, ojito, nadie te deja filtrar a nivel de archivo, a nivel de carpeta, a nivel de lo que tú quieras. Es decir, básicamente binario, o tienes acceso o no tienes acceso. Y cuando tienes acceso, bueno, pues entras Castilla, ¿verdad? Bueno, y si no tienes repositorio de código, pues que si eres cristiano, crees en algo, reza, no sé, ¿vale? Entonces, ¿máquina de producción cuánto César? Sí, pues aquí estamos hablando un poquito más de qué es lo que pasa cuando el developer tiene el código en su máquina, ¿no? Y aquí hemos puesto unas cuantas preguntas porque queremos que se queden ahí un poquito en la presentación para ayudarnos un poco en el día a día para
ver un poquito, ayudarnos a reflexionar y a ver los problemas que podemos tener, ¿vale? Porque al final no creo que vayamos a enseñaros nada nuevo de seguridad, pero el patio es muy importante tenerlo claro y tener los conceptos de seguridad aquí claros es muy importante. Entonces, preguntas a responder. ¿Hay algún Cowboy Developer en tu proyecto o en tu equipo? Ya sabéis que el Cowboy Developer es el típico que hace esto lo arreglo yo, pim, pam, pum, a producción. Coming and Run un viernes tarde. También. Luego hay veces que subestimamos el software. No, pero esto es muy pequeño, esto lo pongo en el ordenador y lo envío por ahí y no pasa nada. Sobre todo, incluso el software que se hace muchas veces para automatizar de soporte para el propio pipeline. No, pero esto es pequeñito, esto no tengo que tenerlo yo en cuenta. Pues también, ¿vale? Y también el Bring Your Own Device es muy importante. Y hay que tener siempre en cuenta que hay que tener el código seguro. Tienes que hacerle backups y tienes que mantener tu espacio de trabajo seguro, ¿vale? Porque si te compromete la máquina del developer, que es la única que tiene el código, pues ese código, depende de lo importante que sea, puedes matar o no a ese developer, ¿vale? Y si compruebas que el backup funciona, lo bordas. Bueno, y aquí tenemos al Cowboy Developer, dale, que le busco una foto guay. También no os llevéis eso, ¿sabes? Entonces, otra que también es muy típica, que pasa estupidez como un templo. Claro, eres desarrollador, pones la pregunta, el error que te da la consola. ¿Y dónde vas? Stack Overflow, por supuesto. Si no sabes qué es Stack Overflow, no eres desarrollador, es como la 11 de IBM de antes, ¿no os acordáis? Si no sabes programar, no eres informático. Pues lo mismo, pero de Stack Overflow. Entonces, ¿cuántos de aquí habéis copiado? No me correspondéis, todos habéis copiado de Stack Overflow, ¿de acuerdo? Entonces, Stack Overflow está de puta madre, pero tiene una cosa muy guay, ¿sabes? Que en Stack Overflow hay gente muy hija de su madre que pone las cosas o bien por inocencia o bien mal, adrede. Yo tenía un colega que era un poco cabrón que ponía payloads en cosas que copiaban en Stack Overflow. ¿Por qué? Pues le hacía feliz eso, yo qué sé. Entonces, por ver el mundo arder. Eso es. Entonces, si después la gente lo copia y lo pega, pues eso, ¿quién coño controla eso, verdad? Fijaos qué chorradilla. Las librerías. Sí, pues otro problema que suele pasar es pues lo típico, que el developer dice, bueno, pues me he encontrado esta librería maravillosa hecha por un ruso que resuelve todos mis problemas. Seguro que funciona bien. Pues hay que tener un poco cuidado con las librerías que escogemos, porque no toda la gente que hace librerías es buena gente, ¿vale? Muy importante este concepto. Sí, y que esté en GitHub no implica que esté production ready. Que la gente se piensa porque esté en GitHub es bien. No es bien, lo sigue habiendo hecho el ruso loco, ¿sabes? Que mete el asset porque, bueno, porque lo quiere poca gente. Sí, y aquí tenemos una noticia que lo ilustra, ¿no? Que, bueno, había ahí no sé si la recordaréis, una librería de Node.js bastante popular que una de sus dependencias transitivas llevaba malware. Maravilloso. Además no se nota, ¿sabes? Porque como NPM es tan rápido, lo de sí, es rapidísimo, no descarga internet nunca, cada vez que instalas algo. Vale, leaks y secretos. Esto es jodidamente obvio, pero ¿habéis buscado cosas? Sí, lo habéis hecho porque sois mala gente. Es decir, API keys, cosas en GitHub, passwords, este tipo de cosas. Pues GitHub está lleno. Si alguna necesitáis una máquina y no tenéis pasta, buscad la API key de Amazon, bla, 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 y alguien tendrá la buena fe de haberla dejado ahí. Alguien nos la cederá. Eso es. Y si en GitHub no la encontréis, iros a GitLab, que todavía lo controla menos gente. Maravilloso. Entonces, esto, bueno, deberá de estar controlado en algún sitio, o alguien deberá controlarlo, más allá que los chicos del CER se coman toda la mierda, pues si podemos meter algo más a la izquierda o más a los desarrolladores, pues casi que mejor, ¿no? Vale. Ahora vamos a pasar al paso de construcción. Aquí es donde ya empiezan a pasar cosas. Es un sitio donde ya podemos tener un poco más de margen de acción, porque sí que podemos tener nuestros propios scripts automatizados que hagan cosas y que comprueben cosas. Incluso cosas que nos pasaban con el código se podrían comprobar aquí. Vale. Una cosa que parece un poco tonta, pero es una muy buena práctica, que el bot de CI/CD que estemos utilizando, el que sea, cuando se descarga el código, que lo hagas en solo lectura, ¿vale? Porque alguna persona que esté tocando el pipeline de forma maligna puede hacer cambios de código maliciosos y además, si no está bien logueado el CI/CD, etcétera, etcétera, cubrir su rastro, ¿vale? Entonces, estaría metiéndote ahí un código maligno y el firmante de ese commit sería el CI/CD. Además, imaginaos qué guapo es que tú tienes un montón de controles de más a la izquierda, ¿no? Que no van a pasar, ya ha pasado todos los analizadores sin decir nombre de turno, un montón de cosas, y después, en el momento que hace el clon o se descarga el código, como dice César, tú, antes de que ocurran el resto de cosas, lo modificas.
Cuando digo modificarlo, yo que sé, a mí me encanta el tema de troyanizar cosas, es decir, troyanizas o metes bombas, que ahora veremos alguna, ese tipo de cosas. Esto es una cosa, nos damos cuenta que es una práctica bastante rara, no la hace ni Peter, ¿sabes? Y es muy fácil. Sí. Entonces, el tema de control de los artefactos. Bueno, si tenéis la desdicha de programar en Java artefactos, si tenéis en otro lenguaje, se suele llamar librerías, ¿vale? Entonces, cuando vuestro código o el código que el desarrollador pica acaba, suele acabar en una librería, un artefacto, que normalmente se lleva a un repositorio central, o al Artifactory, llamadlo como queráis. Entonces, ¿quién controla lo que se sube a ese servidor, a ese Artifactory, a ese proveedor de librerías? ¿Sabes? ¿Y si el programador es un poco cabrón y le mete un troyano a la librería y además eres una pieza core y el resto hereda? ¿Vale? Es decir, ¿y si de forma intencionada el desarrollador usa una librería con vulnerabilidades conocidas y la publica? ¿Por qué? Porque después tiene otro coleguita ruso, van a medias y la revienta. ¿Vale? Es decir, cosas más raras se han visto. Entonces, algo tan estúpido como esto, es decir, controlar quién publica el qué y dónde. ¿Sí? Y no siempre debería de ser o el desarrollador o el usuario bot, incluso tiene que tener privilegios limitados. Sí, un tema aquí también importante en el de repositorios, muchos Artifactories y tal tienen políticas para que tú no puedas publicar con nombres de artefactos populares. Yo, por ejemplo, podría troyanizar Spring. Imagínate si yo troyanizo Spring, lo subo al repositorio de artefactos, la que puedo liar, porque como es una librería muy popular, ¿vale? También hay que tener en cuenta este tema, ¿no? La sobreescritura es maravillosa siempre. Vale, el environment. Pues muchas veces desde el CI/CD hay que conectarse a sitios y, bueno, pues eso lo inyectamos como variables de entorno. Entonces, si estas variables de entorno no están bien marcadas como seguras, lo que te puede pasar es que a lo mejor una persona de forma también maliciosa se lleve esos datos de conexión para luego hacer el mal desde otro lado. ¿Vale? De hecho, es más, no sé si alguna vez os habéis metido, porque tenéis hobbies extraños como yo, en la consola del Travis. Travis lo conocéis, el CI/CD, Pensur, bla, bla, bla. Hay quien hace ecos de variables en consola porque no los hace bien y si te pones a rascar, pues encuentras las contraseñas de sitios remotos porque no están las contraseñas marcadas correctamente o ciertas cosas similares que nunca jamás en la vida se deberían hacer. Entonces, si al menos marcarlas como protegidas, que la estupidez humana no podemos luchar contra ella porque sí. ¿sabes? Es decir, infinita. Es infinita, pero al menos que el software nos ayude. ¿Vale? Tírale tú, que esto sé que te hace ilusión. Pues abrir una celda inversa en el pipeline pues es maravillosamente fácil, porque muchos pipelines tienen permisos de ejecución del código que tú quieras. Por ejemplo, Jenkins sí que tiene un sandbox, pero muchas veces, por poner un ejemplo, sí que te permite ejecutar cualquier comando del sistema operativo. Al fin y al cabo, tiene que valerte como desarrollador para poder construir tu código y desplegarlo. ¿Vale? Hay que tener esto en cuenta de dónde estás dejando que se ejecute y también limitar, pues eso, dónde se puede escribir, hacia dónde puedes ir, porque ¿por qué debería de tener, por ejemplo, la parte que despliega en producción acceso a Internet? ¿Debería? ¿No? También hablamos de esto más adelante, del acceso a Internet. Sí, y el Jenkins. ¿Por qué el Jenkins si no despliega en producción al revés? ¿Qué hace el Jenkins teniendo acceso a una máquina de un ruso chungo? Pues, al final nos van a pegar una paliza por poner todo el rato a los rusos de ejemplo, tío. La reverse SL, mira. La reverse SL, ¿la has visto? Ya has visto una reverse SL. ¿Vale? ¿Cómo gira? Ahora, esto es una demo que monquemos a los dioses de la conectividad. Entonces, si os das cuenta, es súper estúpido. Abrimos un netcat escuchando en un puerto, chunguísimo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer lo que ha comentado César. Vamos a un Jenkins. Si tenemos libertad para crear jobs, tareas, pipe, lo que nos dé la gana, nos creamos un script como un campeón, que además, el vídeo no es mío, yo solo he recortado las partes aburridas y las cortinillas. Si cogéis un GIS, que tampoco se ha complicado mucho, copias, pegas el GIS de GitHub, la IP donde la tienes la tuya, ¿verdad? Dale, primo. Kudos a Munja, que es el que no se ve demasiado, pero cuando le da a run, lo que hace el Jenkins ejecuta el job y acaba conectándose a tu netcat, a tu suerte de shell, y me da recién hecha.
Fijaos, es una estupidez como un templo. Ahora, este señor que ha hecho el vídeo, pues no le ha dado por hacer locuras, pero yo lo primero que haría es un rm menos rf barra, ¿sabes? ¿Por qué no? Otro tema también importante son los permisos del bot de Jenkins, ¿vale? No debería ser todopoderoso, porque al fin y al cabo, si el bot de Jenkins hace lo que tú le dices como developer, tú le dices al developer, no toques producción, pero el developer le dice al bot que toque producción, es una tontería, o sea, es un paso más, pero no estás haciendo nada, ¿vale? Es muy importante que el acceso de los bots, incluso que haya varios, ¿vale? Que sean correctos y adecuados para la tarea que tienen que hacer. Ahí tenemos al superpoderoso bot. Sí. Cabots. El agente malvado. Dale ahí. ¿Lo mismo? Venga. Como veis, lo tenemos así muy hilado el discurso. ¿Vale? Entonces, para ahora pensar, vamos a suponer una arquitectura de un CI, Jenkins. Hemos hecho toda la prueba con Jenkins porque por algún motivo ese que usan todas las empresas les gusta. ¿Vale? Entonces, si tienes una arquitectura de Jenkins que está compuesta por n agentes, ¿verdad? Tienes un maestro y n agentes donde se mandan los jobs, se ejecutan y todo este tipo de cosas. Claro, ¿qué ocurre cuando... Ahí va, que me adelanto. ¿Qué ocurre cuando en un momento dado te llega una tarea, o en un Jenkins file, por ejemplo, que hace algo que no debería de hacer? ¿Vale? Es decir, yo qué sé. ¿Y si alguien le da por descargar un nmap y rular el nmap desde el agente del Jenkins? La pregunta es, ¿se podría o no se podría? Dice, no, es que el nmap se instala un montón de librerías y tal. Una leche, el nmap está compilado, alguien se lo ha compilado por ahí en estático. Entonces, como demo precisamente de esto, y para que veamos lo que puede hacer, si tú dejas hacer así un poco de forma arbitraria a un agente, fijaos, aquí lo que hacemos, este vídeo así es nuestro, ¿eh? Ya si nos criticasen, es para nosotros. Entonces, se ejecuta el job, precisamente lo que hace es el clon, se baja el código y precisamente lo que estamos haciendo es, nos hemos descargado un nmap compilado en estático, ¿vale? Está llegando. Está en ello, ¿sabes? Es que mi ordenador que es más lento porque no tiene manzanas en la tapa. Claro, siempre hubo clases, tío. Es decir, fijaos, estamos haciendo un CUR, ya le explicamos por qué lo del CUR, ¿vale? Tiene una explicación. Descargándolo directamente desde GitHub, ¿vale? Y ahí está ya pasando. Y fijaos, se ve pequeñito, tmp nmap -p, la 127, está haciendo un escaneo de puertos del propio agente, ¿vale? Entonces, cosas destacables de aquí, varias. Como os he dicho, hemos hecho un CUR. ¿Y por qué un CUR? Y no lo hemos aplicado en Groovy o incluso en Java. Muy sencillo, porque como medida de seguridad la sandbox precisamente no te deja guardar ficheros en disco como seguridad, pero dice, no te guardas ficheros en disco, pero puedes ejecutar el scripting. Maravilloso. Pues nada, pues usamos el CUR y a tomar por culo. Entonces, ahora, lo que os hemos dicho antes, si tienes un agente así un poco chunguérrimo, es decir, un Evil Agent, pues en lugar de un nmap, si te lías a tirar exploit por ahí, o después del nmap con los scripts, que puedes hacer auténticas locuras o cosas chulas, depende en qué lado estés. Es decir, en el fondo te deja hacer lo que te dé la... Yo voy a decir la puta gana, pero no lo voy a decir. Sí, también tiene que ver un poco con la infraestructura de red. O sea, esto es tan grave dependiendo de si tu agente está o no containerizado y dónde vive. Porque si vive en una red plana y al lado de ese agente hay cosas interesantes, pues ya la estamos liando, ¿vale? Claro, entonces, como un poquito como contramedidas, obviamente limita la conexión de Internet. Es decir, ¿por qué te dejo acceso /libre a GitHub? No deberás de poder tenerlo. Bueno, corrige y lo que ha dicho César, ten un poquito de cuidado de tu infraestructura y, por Dios, un poquito de cuidado con los permisos, ¿sabes? Que esto de primero de hardening, es más, es de pre-hardening, ¿sabes? Entonces, lo que pasa es que como es un CI, parece que es, pues, que da un el poco igual. no es importante, tío. No es importante. Solo tiene acceso a todo. No importa a nadie. Bueno, este lo aprendimos en la otra charla que nos dolió mucho, que dimos una charla sobre las landas, que nos frungimos el acceso a Nmap, a Google Maps para todo el mundo. La IP está gratuita que te dejan, pues ese día nadie de Amazon tenía acceso a Google. Esto también te puede pasar aquí, ¿vale? Si tenéis servicios gratuitos, o que no son obviamente gratuitos, o que están limitados por IP,
pues por putear, tú puedes hacer un pequeño script que los llame agresivamente y agotar la cuota de la IP para ese día, ¿no? Esto puede pasarte con GitHub, aunque no sé si es muy conocido esto, pero GitHub también tiene límites de uso, si no tienes el usuario Enterprise, y te puede pasar que te empiecen a salir primero captchas y que luego te diga, mira, no, me has fundido, ¿vale? Y si, por ejemplo, perdéis el acceso a la capacidad de tirar de código de GitHub, imagínate, si vuestros pipelines están ahí, los paráis todos. ¿Vale? Hay que tener cuidado con esto porque está como en el rabillo del ojo hasta que te pica. Sí, además, de hecho, imaginad, por ejemplo, que usáis containers y usáis containers públicos de Docker Hub. ¿Qué pasa si os fundís la cuota de Docker Hub? Pues ya digo yo, que no se construye una mierda en ese pipeline. No se construye absolutamente nada. Entonces, poneos a buscar servicios que uséis y meterlo en un for. 2 líneas. Maravilloso. Además, puteáis al administrador porque no sabe por qué se está limitando los servicios, porque no es un ataque ni nada potencialmente detectable, no es nada raro, pero os carguéis la cuota. ¿Vale? Fijaos, es una estupidez como un templo. Te quedas sin pilas. Sí. ¿La Git bomb? La Git bomb, pues bueno, al fin y al cabo, una de las cosas que puedes hacer con Git, esto fue más popular hace unos años, pero todavía sigue estando en nuestra parte de atrás de la cabeza con las versiones viejas de Git, puedes crear un repositorio que no acabe nunca jamás de clonarse. Pues puedes parar un pipeline ilimitadamente. Y parar un pipeline, incluso a veces, conlleva dejar a un agente tostado. Un par de pipelines de esta forma y también dejas de construir, ¿no? Hay que tener cuidado con las versiones antiguas de Git. Por cierto, a las últimas versiones de Jenkins y a las últimas versiones de Git no le pasa. Tienen un timeout y te dicen no. ¿Vale? También hay que tenerlo en cuenta por si acaso tu repositorio es muy grande. Esto está muy bien desde que GitHub puso los binarios en otro sitio, ¿vale? Tiene releases, entonces ya no te permite que puedas hacer una conexión tan larga. Además, fijaos en lo bonito, depende del lado que estés, porque convertir un repositorio de Git normal en un repositorio Git inclonable es bajarte un script y ejecutarlo. ¿Qué significa eso? Que cualquier desarrollador que tengáis, si tiene mala hostia, cuando suba a GitHub, los cambios del repositorio inclonable, pues te ha reventado el pipeline en el sentido de cuando clona, y lo mismo, es un ataque bastante complicado darse cuenta. Es decir, tal vez un poco menos si tienes timeouts, pero una vez que te da los timeouts, saldrás loco y dices, ¿por qué no acaba el clon? ¿Por qué no acaba el clon? Porque el hecho no acabará el clon. ¿Verdad? Sí. Bueno, este también salió en bastantes noticias, ¿no? Que mucha gente estaba creando contenedores indiscriminadamente, haciendo un copy de todo el repositorio, venga para arriba, y con una tranquilidad pasmosa, sin saber que, bueno, que estaban publicando un montón de información sensible de su empresa, ¿vale? Mucho cuidado con subir cosas a Docker Hub, mucho cuidado con el copy, revisar, si no podéis las layers, al menos el Dockerfile, que os salte una alarma por ahí cuando alguien use un copy punto, que parece una tontería, pero solo eso os va a ayudar un montón para evitar esto. Y bueno, aquí tenéis a la chica que escribió el artículo. A más, hay una cosa muy curiosa cuando hace la construcción de Docker, y nos hemos encontrado, como hemos comentado con gente, que en el momento que se lo dices, cae la cuenta, pero hasta entonces no. Imaginaos que tú haces un copy punto, como ha dicho César, copias todo del código, lo que necesites copiar, pero bueno, por lo que sea, también se copia cierta información confidencial, pero bueno, cosas que no quieres que salgan. Entonces, en un RAM posterior, pues dices, eso me lo borro y ya está, y lo publico, y aquí Santas Pascuas. Sabéis que Docker no funciona así. Quiero decir, el momento que tú lo has copiado es una capa nueva. Que tú le metas más capas después no implica que no puedas quitar la cebolla, y aunque tú la hayas borrado en la última capa, puedes quitar todas las capas de la cebolla hasta que vas a la capa inicial donde se copió. Y ojo, los ficheros que borraste siguen estando ahí. ¿Vale? Es decir, que pasa tontería, pero dices, hostia, qué forma guapa de pillar secretos. Es buscarlo capa a capa de atrás a adelante, al revés, de adelante a atrás. Con esto hemos hecho una pequeña prueba, os puedo decir que es maravilloso las cosas tan chulas que se descubren y que salen. Insisto, depende en qué la estés, si no es una putada. También hay que tener un poquito en cuenta que el API tiene que estar segura. También le ha pasado, incluso todavía tiene Jenkins, no es que Jenkins sea malo, es que es el que he mirado. Todavía tiene Jenkins un montón de issues abiertos en algunos de sus plugins que siguen guardando sus credenciales en texto plano en el disco duro, ¿vale? Y esto obviamente es un problema porque con esas credenciales puedes hacer un montón de daño al CI/CD. En el momento que tienes acceso, que ya sabemos que no es tan difícil tener acceso, aunque sí que está arreglado, estos CVEs pues todavía están aquí del 2019.
Sí, es importante. Cuando se actualiza el software, que está tocando a Internet, si queréis verlo así, las máquinas productivas, pero las máquinas de construcción parece que las pones una vez y ya está, no pasa nada. Aguantan para siempre. Aguantan para siempre. Nos hemos encontrado una cantidad ingente de máquinas con CVs infinitos y parece que como me toca a los desarrolladores, o los desarrolladores por lo visto son subnormales y no saben lo que es un CV, Oye, sin faltar, ¿eh? pues no pasa nada. Por eso he dicho que la gente se lo piensa. Vale, Entiéndeme, ¿sabes? Entonces sabemos que hay gente más competente que nosotros. Clarísimamente. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Bueno, el análisis que vale para siempre, muchas veces hacemos análisis de seguridad durante la construcción. Tiene vulnerabilidades, análisis estático de código, qué pasa aquí, qué está pasando. Y de repente, bueno, pues tú lo empujas por el CD y de repente hay un montón de tiempo que no hay cambios en ese pipeline. ¿Se vuelven a ejecutar esos controles de seguridad? Perdón. Pues hay que tener mucho cuidado porque un software que tú en su momento era seguro porque tú hiciste unos análisis de seguridad no implica que lo sea para siempre, como ya sabemos, se descubren nuevas vulnerabilidades constantemente. Entonces, es una muy buena práctica intentar, aunque no se ejecute otra vez el pipeline, por lo menos la parte de volver a coger ese mismo código que tú tienes desplegado y pasarle los checks de seguridad periódicamente, es una muy buena práctica. O al menos, yo sé que esto es una utopía en muchos sitios, saber qué dependencias usa qué software. Que esto, insisto, parece una utopía y cuando nos pusimos a hacer un proyecto que hacía esto, que lo tenéis en GitHub y demás, nos dimos cuenta que nadie hacía esto. Dice, bueno, como dices, una vez que está en producción ya da igual, ya, y la librería de Sprint de hace 80 versiones que tienes y nunca más pasaste por el pipeline de construcción o lo construiste, ¿qué ocurre? ¿Sabes? Te volviste viejo y ahí se quedó, ¿verdad? Vale, este también ha pasado, por eso está aquí, el ransomware para el código fuente. Es una putada. Si existe este ransomware es que a la gente le funciona, porque el ransomware es muy darwiniano. Así que tener cuidado con esto. He puesto creo una noticia del 2019 también. He intentado que todas las noticias sean de este año o del anterior como mucho. Y aquí, efectivamente, un señor que iba pasándose por todos los repositorios de código, frungiéndose el histórico y metiendo un ransom. Por cierto, romper la historia, vamos a hablar de ello, ¿no? Hay que tener cuidado con quién accede a tu código. Si tienes una empresa que tiene mucho outsourcing, tienes que tener también en cuenta el ciclo de vida del onboarding de esta gente y qué hace y dónde puede tocar, sobre todo si tienes mucha rotación, ¿vale? Porque hay gente que hace cosas malas y quiere eliminar del histórico qué es lo que ha hecho, ¿vale? Así que tienes que mantener... Bueno, y también si recibes third party commit, ¿no? Sí, le encarga a un señor de otro sitio, hazme esto, y te hace un commit y a lo mejor en ese proceso ha roto un trocito la historia. Sí, por Dios, si alguien nos hace un pull request, revisarlo. Que dice, son muchas líneas de código, ojo, qué pereza. Revisarlo. Que anda que no han entrado sales ahí. Este te lo dejo a ti, que es muy divertido. Lo doy yo. Bueno, este es un ataque que tiene más años que Matusalén. El concepto, no sé si tiene 20, 30 años, pero como concepto sigue estando vigente, aunque hemos de confesaros que no hemos encontrado prueba de concepto hasta que se lo dijimos a nuestro compañero ruso. Es otro ruso. Es otro ruso, que nos dijo, esto lo pico yo para la máquina virtual de Python de 2 tardes. Digo, no hace falta, si solamente ¿qué lo hago? No hace falta. ¿Vale? ¿De qué consiste? Entonces, podemos tener un pipeline firmado, certificado, todo lo que tú quieras, pero si el compilador, el que te genera los artefactos, es el que te inyecta los bichos, te va a dar exactamente igual. ¿Entendéis por dónde voy? Si es el compilador imaginad que estéis con la máquina virtual de Java, con el Java Compiler. Si la Java Compiler os inyecta el bicho y te dice, está construido, ahora eso, tira para adelante, fírmalo, súbelo, si no tienes forma humana de darte cuenta de que básicamente te ha metido un bicho. ¿Vale? Entonces, insisto, si bien este concepto lleva muchos años, es interesante ponerlo aquí, lo hemos puesto, por el hecho de remarcar lo siguiente, que por Dios, también hay que certificar los checksum y tener certificado las herramientas de construcción. Véase el compilador, que parece una tontería, pero el compilador es una pieza súper importante y que ya damos por hecho que está ahí, funciona y a correr. Si ya no hablo del GCC, porque realmente no hay tanto código, no es tan común que las empresas piquen en C sus servicios, pero Java, Python, Golang, que también te hace un binario distribuible, bla, 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 ese tipo de cosas, si está ahí
hasta que alguien salga loco y se líe a hacer esto y bueno, nos enteremos, ¿verdad? O el ruso lo haga, que también está medio zumbado. Que como le dejes lo hace. Como le dejes lo hace, efectivamente. Vale, el Docker gordo, no es por faltar, pero un Docker muy engordadito puede causarte dos cosas. Construye una layer de Docker que te deja sin disco, también a tomar por saco tu pipeline. O tengo un Docker muy grande y tú tienes que moverlo por tu infraestructura. Pues imagínate, por poner un ejemplo de imagen de Docker que me he encontrado, 12 gigas, y ahora la tienes que desplegar por Kubernetes. Pues tu red echa fuego, literalmente. Entonces esto va un poco contra la filosofía de CI/CD, que queremos ser más rápidos y de repente permitimos unos Docker del tamaño de Texas. Pues vamos mal. Ahora imagina si lo unimos a lo que hemos dicho antes, que dejas heredar o poner librerías de cualquier sitio. Si tú eres un desarrollador con mala leche, te creas un Docker, una imagen de Docker de 2 teras y después heredas de ella, ¿sabes? Y vamos, lo de pasarlo por Kubernetes va a ser un festival. Va a ser el festival del humor. Es importante aquí señalar que la imagen tiene que ser grande, pero distribuida en capas relativamente pequeñas, ¿vale? Porque si no te dará el timeout y no tendrá sentido. Si lo vamos a hacer mal, lo hacemos bien. Qué gracioso esta foto. Es entrañable. Bueno. El gemelo malvado de Docker, este también no, pasa cuando no ponemos... Tenemos que prestar un poco acelerador. Sí. Cuando no pones el hash dentro del from, pues no sabes de dónde viene esta imagen, ¿vale? Si yo soy una mala persona, me puedo generar una imagen de Docker de Nginx y te la comes con patatas con todo lo que yo te haya puesto, que será todo con mucho amor. Eso es un coñazo poner los hash, pero es lo que... Pero hay que hacerlo. Ponerlo funciona mucho mejor si además no tienes un registro, un Docker Hub central. ¿Vale? Vale. Al deployment, este es más cortito, ¿no? Pero tiene demo guays. Vale, ya nos vamos a la última fase. ¿Vale? Entonces... Ya hemos hablado un poco de esto, de cuidado con qué accede a Internet y cuándo, ¿vale? Y también qué cosas acceden entre qué cosas, ¿vale? A lo mejor tenemos varios agentes y no es buena idea dejar que unos accedan a otros, ¿vale? Sí, entre ellos no es buena idea, por lo que imaginaos el caso que hemos dicho. O un agente es un matador de otros agentes, no sé, por poder ser. Anchas Castilla, ¿vale? Bueno, este también es bastante importante, es un caso que nos propuso un compañero, Robert, y nos dijo, tened en cuenta que muchas veces esto que estamos diciendo de que retrasar el pipeline o que todo vaya más lento, que eso, ¿a quién le importa, no? Si total, esto echas más palas de hardware y funciona. Pero un caso que se puede dar es que una persona que esté trabajando dentro, a lo mejor de un outsourcing, sí que haya hecho un análisis de seguridad, sí que haya descubierto una vulnerabilidad en tu aplicación y la esté retrasando intencionadamente mientras que una persona exterior la está explotando, ¿vale? Es una cosa que queríamos poner para tenerla un poquito en la cabeza. Sí, no tengo puesta mitigación porque no se nos ha ocurrido ninguna salvo pegarle un palizón a ese señor. Entonces... Sí, era feo poner matar Era gente. feo. Entonces, bueno. El jar troyanizado, también si tenéis jar, bueno, troyanizar un jar es súper fácil, ¿vale? Hay una herramienta en Python que puedes buscar en GitHub. Está, es maravilloso. Es facilísimo. Sí, entonces, imaginaos, ahora tenemos una demo parecida, no con jar, pero bueno, si el artefacto que publicas es el jar y obviamente el contenido de aplicaciones lo va a leer sí o sí, es decir, esto es como tiempo A, es decir, el autorun de los CDs. Los jar, si cualquier cosa se puede troyanizar de la misma manera. En este caso el jar, bueno, porque ya aplica a la fase de construcción. En el momento de que se ejecute tienes bicho, ¿vale? Y es tan sencillo como lo ha dicho César. Trojan, tal. En GitHub hay 2 o 3 proyectos maravillosos, súper sencillitos, para todos los públicos y que putean a mucha gente. Además un caballo de Troya viejuno. Eso es. Vale, también hay que tener en cuenta la seguridad de la infraestructura como código, que ya sabemos que es una tendencia bastante fuerte ahora, que tiene muchas ventajas. Quien haga la infraestructura como código debería ser consciente de la seguridad y de lo que está haciendo, sobre todo si está generando la infraestructura como código de una parte crítica de la producción, ¿vale? Es muy importante. Y separar roles. No hace la infraestructura como código el desarrollador o si lo hace con otro tipo de supervisión. Sí, o sea, es decir, que el DevSecOps está guay para ahorrarse pasta, pero cuidado, o sea, que a lo mejor las letras C que estén en mayúsculas en la gente que hace esta parte. Eso es. Imaginaos que os crean máquinas en Amazon que no deben o cosas de ese tipo de cosas. Vale. Ahora vamos a contar el tema de la... ¿Cuántos de aquí sabéis lo que es una zip bomb? Muchas, ¿no? Esto tiene más años que Matusalén igual, ¿sabes? Bueno, la que no lo sepáis, porque habéis levantado muy pocos la mano. Vale. Están cansados, tío. Sí. Una zip bomb es un archivo zip que cuando lo vas a descomprimir está creado de una manera muy peculiar que jamás acaba de descomprimirse.
Dice, ¿y eso cómo funciona? Bueno, están los papers por ahí, súper chulos, pero básicamente el algoritmo lo que hace es cada vez que intentas descomprimir, es decir, el software que uses, te crea más carpetas, más carpetas, más carpetas, o ficheros, carpetas root, de forma recursiva, y claro, nunca acaba de descomprimirse. Entonces, pues bueno, esto tiene ataques súper divertidos, que vamos a ver un par de ellos, como dárselo a un usuario por mail, es súper chulo, intenta, pum, a tomar por saco el PC. Entonces, normalmente también hay que decir, ahora os explico lo que pone aquí abajo, ¿vale? Que hacer entre tiempo. Hay que decir que estos tipos de ataques pueden acabar en dos consecuencias. Uno, te quedas con el disco lleno, ¿vale? O si tienes un timeout, se parará el proceso y te ocupará un montón y poquito más. Salvo que esta gente de Bitnami, que nos han puteado mucho las charlas, no por nada, sino porque son muy buenos construyendo y haciendo hardening de máquinas. Pensamos que los ataques no funcionaban, pero no, es que están las máquinas muy bien hardenizadas, las que nos bajamos suyas. Entonces, es posible que hay software, el Unzip, directamente te detecta si tienes una posible zip bomb, pero ojo, te lo detecta ante ciertas situaciones, después no lo pasamos por el arco de triunfo, ¿vale? Entonces, la demo que vamos a haceros ahora es súper tonta, es decir, sabéis que casi todo el software que conocéis, un doc, un Excel, un jar, un war, en el fondo es un zip, ¿no? ¿Habéis hilado ya? Entonces, si es un zip, cuando tú haces doble clic a un doc y es un zip y tú eres tan cabrón que le has metido un zip bomb, ¿qué ocurre? Bueno, pues eso en tu, pues te putea y ya está. Ahora, y si coges el war que es un zip con un zip bomb y sabéis que el Tomcat es maravilloso y tú le dejas el war en un directorio y automáticamente lo despliega. Y si llegan así con mala virgen como nosotros si tú lo haces, ¿qué ocurre? Pues bueno, hemos hecho un pequeño vídeo. Lo que ocurre es que rompes el ordenador de Dani. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, lo que estamos viendo es la parte de arriba, el sistema que vamos a romper haciendo un DF, que lo va actualizando cada X tiempo. ¿Vale? Vamos a copiar el Tomcat con el war directamente a la máquina donde está el Tomcat. ¿Vale? Entonces, cuando haya el Tomcat, vea que un nuevo fichero va a intentar desplegarlo. Es decir, va a intentar descomprimirlo y levantar la aplicación, todo este tipo de cosas. ¿Vale? Pim, pim, copia. Vale, volvemos a lo. Entonces, volvemos a la monitorización del sistema. Esto está puesto, para que lo veáis, tardó como 1 hora y pico en reventar. Y si os dais cuenta, la más interesante es la de arriba, la del disco. ¿Veis cómo va subiendo? 36, 37, hasta que hizo la máquina virtual Cataclocks. Ah, toma por culo la máquina virtual y ya murió. ¿Vale? Entonces, y fijaos, tardó 1 hora y poquito. Y diréis, ¿por qué es relevante? Es muy relevante por una cosa. Primero, consecuencias directas. Hemos llenado el disco con un simple zip, qué estupidez. ¿Por qué? Porque no está bien securizado el entorno. Y segundo, ha tardado 1 hora y pico. Eso significa que al que le toca hacer el análisis de esa máquina no hay una acción-reacción. Cuando pasa 1 hora y pico, el evento, si puedes achacárselo a otra cosa. Es decir, que en este caso, lejos de ser algo malo, es algo bastante bueno si eres el atacante. ¿De acuerdo? También decir una cosa respecto a esto, que después arrancas la máquina, no tiene espacio, bla, 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 pero el Tomcat no vuelve a tratar, en el caso de Tomcat, de desplegar el punto .war por un motivo muy sencillo, porque solamente lo hace entre cambio de eventos ante cuando copias un fichero nuevo, ¿vale? Estoy ya con brío. Entonces, bueno, pues para protegeros con el zip bomb, límites de sistema, operativo, vamos, lo que viene siendo un hardening. Y timeouts y esas cosas. Timeout y tal. Entonces, la memory bomb, que es menos conocida que la for bomb, pero funciona maravillosamente bien. Y además es muy sencilla de hacer, la tenéis para varios lenguajes, incluso para la shell. Yo creo que podemos ver cómo se rompe mi ordenador, porque es maravilloso el vídeo. Sí. Básicamente, antes de ponerlo, perdóname César, que lo que haces es tratar de llenar la RAM, y sabéis que la RAM, cuando te quedas sin RAM, tira la swap, y si la swap no tienes limitada, pues se come todo el disco. Entonces, implica hacer un override de disco y de RAM, que es siempre maravilloso. ¿Vale? Entonces, lo he metido en un Jenkins. Ah, bueno, espera. Vamos. Por favor, el orden. Si lo metemos dentro del pipeline, ¿qué es lo que puede pasar? Pues tú lo metes ahí como un script más, porque además es un script, es SH y un trocito así de texto, es una tontería. Entonces lo metemos ahí, el máster lo empuja a uno de los agentes, dice, toma tú, haz este trabajo. Y este pobre hombre explota, porque es normal, se le va la memoria a parla. Entonces detecta que no puede hacer el trabajo, se lo envía a otro que también explota y así hasta que te quedas sin agentes. Esto es tan grave como dependiendo si tus agentes son resilientes o no. Si los tienes, por ejemplo, en un Kubernetes que los vuelvas a desplegar y tal, esto solo te retrasa, pero bueno, ya hemos dicho que los retrasos también nos molestan, ¿vale? Imaginas qué guapo, te cagas toda la infraestructura en cascada con, me parece, son 8 caracteres.
que es lo memory bomb. Bueno, y aquí tenemos, esta vez es mi ordenador el que arde. Aquí abajo, como dato muy interesante, hay una cosa naranja, que es el workload de la máquina, ¿vale? Entonces ahora cuando vaya ejecutándose el script, que le tengo que dar muy rápido, porque aunque no lo parezca, en cuanto le doy a ejecutar, mi ratón empieza a palmar. Se ejecuta otra vez baja el pipeline, ¿no? Baja el repositorio de código y ejecuta pues, algo sutil como boom sh. Y ahí ya tenemos un workload de 300, 669, y esto sigue subiendo y sigue subiendo a los 3000 y pico. Aquí la barra de progreso, si os fijáis arriba, ya ha muerto, el spinner ya ha muerto, mi ratón. Ese movimiento que estáis viendo es el que hice al principio de funciona y ahora está llegando, ya estamos en 2000 de workload y de esto no vive. Como tengáis el agente que te despliega por defecto el máster al lado del máster, es que te lo cepillas todo, porque esa máquina hace... Ya está. Maravilloso. Espérate, que es que la máquina empalma. De hecho, esto ha habido que grabarlo con una capturadora, porque claro, Es una capturadora externa, porque el ordenador el PC no... hizo así, puff, y murió. Y la farola medio. ¿Cuánto le falta a esto? Nada, le falta muy poquito. Dale, Pásalo dale. para adelante, porque es que estamos ya... Ahí estamos. Por aquí ha habido muerte, ¿no? Sí, ha palmado. Maravilloso. Vamos a ir ligeros. Ya, porque ya es que- estamos comiendo tiempos de preguntas, ¿no? Bueno, luego Sí. nos buscáis. Sí, bueno, Por favor. espera un segundito. Que nos vamos a hablar preguntas. El memory bomb, ¿no? El for bomb. El for bomb exactamente igual, pero más conocido. El vídeo es exactamente igual. Mi máquina tiende a morir cuando le haces estas cosas. Aunque el for bomb sí que tarda un pelín más en morirse, ¿vale? Pero también se muere igualmente. Hay una cosa muy interesante que decir de la memory bomb, es que la memory bomb muchas veces ha evitado que Tomcat escriba el log cuando está en el máster. Entonces tú has ejecutado una memory bomb y no ha quedado ningún rastro de que tú lo has hecho. Te la has cepillado y ya está. Lo único que queda de rastro, si te fijas mucho, es que se salta el número de build. Cuando haces una fork bomb, llega hasta el final y te dice, todo bien, y luego muere. Entonces, los Pero dos muere. son jodidos de detectar, porque en el primer caso te dice, no, todo está bien. Pero muere con honor, que es lo importante. Y te vuelves al máster y te dice, todo es successful. Y entonces hace el ordenador, Bueno, esto me ha pasado por alto, porque hemos dicho monitorizar, por Dios. Que monitorizar, os crujen. como si fuese de verdad software el CICD. Es Eso importante. es. Comprobar que no os meten cosas en las APIs, que esto hay menos herramientas para hacerlo, pero también es muy importante. Eso es. También no dejar que los humanos toquen a mano producción, también es vital, porque sabéis de verdad cuál es el estado de la máquina de producción. ¿Estáis seguros de que no os han puesto nada ahí para hacer el mal? Sí, hay un La concepto. infraestructura inmutable Eso aquí es es. nuestro mejor amigo. Eso es. Vale. Las passwords. Sí, que básicamente el tema de las passwords es que Ah, esta, sí, es sí, esta esta es la chunga de- de explicar. esta Es jodida. decir, cuando vosotros sois desarrolladores y contestéis una base de datos picando la password normal y corriente, ¿qué os impide cuando estés en producción hacer un curl a un sitio con la password y mandársela a un netcat, ¿no? Eso es maravilloso. Si hay unas soluciones para esta que son proxies de credenciales, son ellos los que se conectan a la base de datos o el sistema donde queréis autenticaros y os dan el token. Esto es súper raro que alguien lo implemente, pero esto será la medida correcta. Es decir, no es mucho más complejo de picar, pero sí es bastante más seguro. Si el código tiene acceso a la password, el developer la tiene. Por Eso extensión. es. Vale. Docker troyanizado, Eso que es exactamente igual que el anterior caso, pero con Docker. Ujú. Y también hay que mantener los secretos bien, Vale. securizados. Vale, y la infraestructura. La infraestructura solo tiene Vale. 3 cositas. Eso es. Tener los alias, que parece una gilipollez, un ataque Viejo. de viejo, ¿vale? Pero la variable, pues, puedes cambiar el funcionamiento normal de un comando de sistema con un alias. Es decir, que no es nada de nada, pero imaginaos si haces esos cambios súper guapos, ¿no? Cada vez que haces un ls le mandas las passwords a alguien. O cada vez que haces un mkdir le haces un yes, que el yes es un comando mágico para tirar sistemas, ¿vale? Y te cruje la máquina en 0, Entonces, como pseudodemo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si cada vez que alguien ejecute, creo que era un ls, vamos a mandar toda la variable de entorno al netcat. Dirás, ¿por qué la variable de entorno? Porque todas las credenciales que es en todos los CI, en todos los sistemas, están en variable de entorno por razones desconocidas. ¿Vale? Entonces, le metemos un alias con ls, que lo único que hace es, bueno, mandarle las credenciales al netcat, al puerto 999, ¿vale? Y después, a ver, joder, justamente he puesto esto aquí.
¿vale? Bla, bla, bla. Cargamos otra vez el bus RC, ¿vale? Para ¿Para que funcione? que funcione, para no tener que reiniciar. LS. Vale, y un LS. ¡Hala! Maravilloso. Fijaos, qué estupidez. ¿Vale? Y por Dios, cuidado con infraestructura compartida. El CI y el CD no deben de compartir infraestructura. Existen cosas, yo sé que es de ser super pro, pero existen las VLANs, ¿sabes? Que eso también es de primero. VPC, si sois modernos, si ves al cloud. Yo he llegado a ver agentes desplegados en producción. Eso es, y las APIs, por Dios, que tengan acceso limitado. Es decir, no admin para que no me pidan 3 claves. Por Dios, crear 3, que las cosas se pueden scriptear. Lo ¿vale? mismo, pero más duro. Por favor, la red segura. Sí, es decir, ya sabemos que es muy chungo hacer un hardening y que no funcione un MacOff, pero sí deberéis de hacerlo. ¿Vale? Y bueno, consejos rápidos. Sí, bueno, también hay que decir que todo lo que hemos puesto aquí es como la punta del iceberg. Aquí tenemos mucho más trabajo detrás de esto. Queremos darle continuar, luego os decimos Ahora cómo. decimos cómo. Y también tener en cuenta que todo lo que genera o toca producción es por extensión crítico, ya lo sabemos todos, ¿vale? Pero tener en cuenta que todas estas nuevas olas de automatizar a tope, lo que están haciendo es no solo llevarse los problemas a la izquierda, sino que nosotros también tenemos que llevarnos la seguridad a la izquierda, ¿vale? Sí, y ya como último decir que, como ha dicho César, faltan un montón de pequeñas cosas, entonces no nos ha dado tiempo por razones familiares, pero estamos creando un pequeño libro gratuito con todo esto extendido de forma leíble online, que eso es un alias de GitHub, no tiene mucho más. Y la parte de la izquierda es un pequeño proyecto que estamos creando para un montón de estas cositas que os hemos contado aquí. No sé vosotros si la habéis tratado de implementar en el curro, empresa o por ocio, pero la mayoría o no existen, o son caras de cojones, o directamente no es posible. Entonces, como no hay nada cuando te hacen las cosas para ti, entonces por eso hemos iniciado el proyecto que no os ha dado tiempo traeros demo por cosas que no vienen al caso. Entonces, tanto si queréis que os avisemos cuando lo tengamos, para que lo podáis usar, como si queréis que os avisemos cuando transcribamos las transparencias y las pongamos de forma bien ordenadita, rollo libro, con capturas y si queréis contribuir, insisto, está en GitHub, se puede hacer pull request y contribuir. Si nos dejáis el mail, después avisamos. Prometemos que no es para mandar spam ni venderos nada. Si ya nos paga otra gente, no es necesario. ¿Vale? Y ahora sí, con esto acabamos. Creo que nos hemos comido... Ah, no, nos faltan 3 minutos, según siendo estrictos. Pues ya está. Listos por nuestra parte. Gracias. ¿Hola? Vale. Vale, en las otras charlas están esperando para empezarnos, así que, salvo que sea una pregunta muy interesante, os pido por favor que les abordéis ahora, de la que se van. Sí. Y damos por finalizada la charla aquí, porque es que se nos va la hora. Lo siento. Muchísimas gracias. Gracias. A ver.
We got a problem that I can't fix. We got a problem that I can't fix. 'Cause I can do it in the mix. We got a problem that I can't fix. We got a problem that I can't fix. 'Cause I can do it in the mix. We got a problem that I can't fix. We got a problem that I can't fix. 'Cause I can do it in the mix. We got a problem, we got a problem that we got a problem I can't fix. We got a problem, we got a problem that we got a problem I can't fix. We got a problem, we got a problem that we got a problem I can't fix, can't fix, can't fix.